Gracias por este privilegio que me permiten tener para con ustedes de compartir la palabra, de cómo el Señor me ha podido bendecir al preparar el mensaje y el deseo, el anhelo de poder transmitirlo, ¿no? De que pueda traspasar la pantalla, que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y que la palabra de Dios haga su función, ¿no? Que la haga conmigo y con cada uno de ustedes. Doy las gracias por esta bendición y no quiero dar más rodeos. No sé si es para no acordarme que están las empanadas por ahí, si quedó alguna o no. No quiero mezclar las situaciones de ir de lleno, que podamos ir a la palabra para poder recibir bendición de parte de Dios. En el libro de Apocalipsis, quiero compartir con ustedes en el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer juntos del 14, del versículo 14 hasta el 22. Es la última parte del capítulo 3. Específicamente, si les parece, leemos juntos antes de tener un momentito de oración el versículo 14, que es el introductorio a lo que vamos a compartir. Así que leo la palabra del Señor, como les decía, en Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Padre, te doy las gracias en esta noche que me das, en esta tarde noche, me das la posibilidad de compartir tu palabra en la iglesia, Señor, y que podamos juntos disfrutar de tu ministración, de cómo nos hables, que cubras la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor. En esta hora te pido que uses mi vida, que pueda ser, Señor, de bendición, que sea un momento de bendición para cada uno de nosotros y que la función de tu palabra, Señor, sea penetrando en nuestra vida y dándonos bendición, llegando a esos lugares donde solamente tu palabra puede llegar para transformar, para bendecirnos, para fortalecernos, para todo aquello que tú, Señor, tengas preparado en este momento y en este instante, Señor, poder de realizar. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Les, les agradezco la diferencia, como les decía, y encima yo siempre pensaba que el más alejado era yo de acá de Estados Unidos, pero ahora me dicen que estamos llegando a China, no puede ser. Es decir, ahí ya llegamos al otro continente. Qué lindo escuchar de Débora y que uno no sabe, ¿no? Dónde puede llegar la posibilidad que el Señor nos dé a través de los medios. Pero no hay cosa más hermosa que estar en compañía, juntos, ¿no? En armonía, y ustedes allí en la congregación. Es el lugar precioso donde se manifiesta el Señor y nosotros nos gozamos al estar juntos y crecer, ¿no? Encontrarnos en esa familia preciosa que el Señor tiene. Y, y bueno, seguro que el día de hoy es un día de cambio ya para nosotros por el tema de horario y las elecciones del día de mañana, y hace eso algún cambio en nosotros. Pero sabemos que en este momento nos vamos a enfocar y tratar de que Dios, como les decía, hable en nuestro corazón. El texto que leímos tiene que ver con el Apocalipsis, el último libro de la Escritura, como sabemos, el final de todos el que tenemos en la Escritura, el último escrito también, quizás hasta en tiempo. Y la primer parte del libro de Apocalipsis, dicen los estudiosos que se divide en cuatro partes, y esa primer parte del libro de Apocalipsis que termina con lo que nosotros vamos a compartir, que es el capítulo 3, hace un corte el libro en lo temático. Y en esta primera parte del libro de Apocalipsis, si tomaríamos como una introducción, ¿no? De decir, bueno, voy a leer el libro, en esa primera parte, el versículo 1 del libro, nos manifiesta la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo 1 da la primera manifestación, ¿no? Que la revelación, ¿no? Las revelaciones del Señor Jesús, Él, la revelación del Señor, Dios la envió por medio del ángel a Juan para que Él, dice el versículo 3, para que puedan ser bienaventurados los que la leyeran, ¿no? Que aquellos que la leyeran
puedan tener la bienaventuranza, puedan ser bienaventurados los que la leyeren. Y los que oyeren también las palabras de la profecía, es decir, aquellos que tengan la posibilidad de leerla y los que lo puedan oír, y guarden las cosas que en el texto iban a estar escritas, porque el tiempo se acerca, ¿no? Es esa bienaventuranza tan profunda que tiene el versículo 3. El versículo 11, salto al versículo 11 del 1, dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este último texto, este último mensaje a esta iglesia, ahí mencionó 7 iglesias, es decir, la primera parte del libro de la Revelación se manifiesta el Señor Jesucristo, de la manifestación es dada a Juan, Juan recibe la visión y le es indicado que escriba, que pueda ponerlo por escrito. Eso va a ser de bendición para el que lo lea. Y tiene la primera parte del libro un mensaje directo a las iglesias, a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, las cuales leímos en ese versículo 11, y nosotros en esta tarde-noche vamos a irnos al último mensaje, al de la iglesia de la Odisea particularmente. Allí en el capítulo 3 les decía como que hace un quiebre el libro de Apocalipsis, y el último, el primer versículo del capítulo 4 dice, después de esto miré, y he aquí que la puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, ese primer versículo del capítulo 4 es como que hace una línea, ¿no? Como que marca una línea en el texto, y la misma revelación que Juan tiene, le dice, bueno, haced una raya acá y vení acá que te llevo al cielo y ya te voy a mostrar otras cosas que tienen que ver con cosas ya que están desarrollándose y se van a desarrollar en los cielos, y le habla de otro, pero acá hace esa línea. Entonces yo quiero que nos paremos en esa línea y miremos hacia esa primera parte del texto, donde Dios se revela por medio de Jesucristo y Él se presenta y Él tiene un mensaje para la iglesia. Ese es el libro de Apocalipsis en la primera parte, ¿no? Tiene un mensaje, y tiene un mensaje, en este caso, direccionado a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Hoy estaríamos hablando de la zona de Turquía, ¿no? La parte oeste de Turquía, ¿no? Estaban desparramadas esas iglesias, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estaban como si fuesen en un abanico. Y puramente la escritura tiene un mensaje para cada una de esas iglesias. El Señor se revela y da un mensaje a cada una de esas iglesias. En la misma forma que el Señor nos sigue hasta el día de hoy, hablando, y hoy mismo nos está trayendo un mensaje. Y ese mensaje es dado por el Señor. Ahora, lo lindo de esa revelación que le da Juan, que cuando nosotros podemos ver específicamente la forma en la que Dios le escribe y se manifiesta el Señor Jesús en el texto mismo, cuando leemos ese mensaje a las 7 iglesias, tiene como un común denominador. Y permítanme que yo tome a modo de introducción ese común denominador que pasa en el mensaje a cada una de las iglesias. En el mensaje a cada una de las iglesias, el Señor hace como su presentación, ¿no? Y déjenme que yo les lea simplemente la presentación de Él en cada una de las iglesias, ¿no? En esas 7, hasta que lleguemos al texto que compartimos juntos, que es la presentación del versículo 14, que pertenece a la Odisea, cómo se presenta el Señor uniendo los versículos anteriores. Leo simplemente la escritura y rápidamente. Versículo 2.1. El que tiene las siete estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y es el mensaje para Éfeso. Así va a estar en el versículo 2.8. Se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El 2.12. El que tiene la espada aguda de 2 filos,
dice esto. El 2:18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. En el 3:1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El 3:7, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese versículo tiene que ser para los cerrajeros, ¿no? Tremendo, ¿no? El que puede hacer cerrar o abrir, y ninguno va a abrir o cerrar de lo que él puede hacer. Total autoridad. Y el que leímos juntos, que es el versículo 14, decía, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Toda esta presentación hace el mismo Señor Jesús al presentarse y revelarse a cada uno de los mensajes de las iglesias. Y las iglesias tienen como si fuese una estructura en donde el Señor da elogios, da crítica, da advertencia y también al mismo tiempo da una promesa. Quizás esta estructura tiene de desarrollo en algunas completa las 4 énfasis, en algunos énfasis menos. Particularmente yo elegí empezar por la iglesia de la Odisea para que lo tomemos como un mensaje para nosotros, pero quizás sea el más duro, quizás sea el mensaje donde de esta estructura no hay elogio, ¿no? Donde no hay ese primer elogio que encontramos en todos, casi todos los otros mensajes. El elogio primero antes de la crítica. Y es muy duro este mensaje porque saltea ese primer elogio. Y el texto va directamente a la crítica. El Señor va directamente al énfasis sobre la crítica. Pero primordialmente, todos estos versículos de estructura, en esta primera parte del libro de Apocalipsis, reitera un mismo versículo. Tenemos 7 versículos que se reiteran, que son marcados, y que ustedes lo conocen y los que me escuchan también seguro lo han oído infinidad de veces. Y ese versículo que se reitera en los finales casi siempre de cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Parecería algo tan sencillo, ¿no? De decir, el que tiene oídos, oiga, ¿no? Y bueno, si tenemos oídos es para poder escuchar. Pero el énfasis, cuando alguien dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta noche es el deseo, el anhelo que el Señor pueda hablarnos y podamos escuchar, podamos asimilar lo que el Señor tiene para compartirnos, para decirnos, para enfatizarnos, mirando y revisando lo que Dios habló a la iglesia de la Odisea. Específicamente, fíjense que saliendo del versículo 14, que es el que compartimos, el 15 y el 16, ya sin tener el elogio, es muy fuerte y muy directo el mensaje que el Señor tiene para la Odisea. Y el mensaje es tan fuerte como el marcado de decirle a alguien que, que lo conoce, que conoce las obras que están teniendo, pero ese conocimiento y esas obras que manifiesta el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá, dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un texto muy fuerte, es muy directo, es algo que nos llama tanto la atención que inmediatamente que escuchamos y leemos esos versículos son muy confrontativos hacia nosotros como personas por la misma situación que nos puede pasar cuando existe, ¿no? Cuando nos pasa en nuestro propio cuerpo, ¿no? El tener que sentirnos mal y cuando a veces ciertos cuadros que nos hacen sentir mal hasta el momento de devolver con todo lo que eso implica, ¿no? Con toda la situación.
Y eso que la medicina nos dice, ¿no? Una situación que muchas veces tiene que ver en nuestro cuerpo con situaciones de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso central y una reacción involuntaria, pero que nuestro cuerpo, la creación propia de Dios reacciona frente a algo que está mal en nosotros y nos hace expulsar. Pero es algo involuntario en nosotros. ¿No? Obviamente que hay situaciones que se tratan de contener o de hacer con intención para que pase, pero el hecho en sí de eso es un hecho involuntario, pero aquí en el texto enfatiza el Señor como algo que Él hará específicamente sobre algo, y no sobre algo, sino que Él está haciendo para poder producir algo en algo que está siendo tremendo. Por eso es lo directo, lo fuerte del mensaje directo, de decirle, bueno, yo conozco y estoy conociendo tus obras y tus obras no son buenas. Y en ese no ser buena le está manifestando que hay una cuestión de tibieza. No hay una convicción. Y dice, bueno, sería preferible que estés en esta convicción o en esta convicción, pero no acá. Y permítame que cuando eso pasa, ¿no? Y siempre me pasa eso, en algún momento les compartí, que la escritura, a mí en lo particular, me lleva a pensar en la vida cristiana y saber que el contenido de la escritura muchas veces tiene que ver con el equilibrio. La vida cristiana tiene que ver con el encontrar ese equilibrio en el desarrollo de la vida, ese equilibrio emocional, ese equilibrio que tiene que ver con no estar sobre los extremos, sobre izquierdas o derechas, ese equilibrio de encontrarnos en situaciones extremas y poder llegar hasta el extremo, pero saber que ese extremo lo conocemos, pero transitamos por donde el Señor nos va llevando y eso donde Él nos va llevando casi siempre tiende al equilibrio, tiende a la equidad, tiende a la justicia, tiende a mantenernos en una vida equilibrada en la mayoría de los contextos y de las situaciones. Pero aquí, en esto, mentalmente nos podría parecer o pasar que esto también empieza a jugar algo de equilibrio entre frío, caliente y tibio, que sería esa mezcla de las dos cosas. Pero son términos y situaciones totalmente diferentes y se está refiriendo a cosas distintas. Pero nosotros en la vida como creyentes tenemos que ir encontrando en dónde tiene que ver con el saber que no voy a ser tibio, que no voy a ser eh, condescendiente, que no voy a tener que mimetizarme, que no voy a tener que copiarme, que no voy a tener que llevarme por la corriente, y donde voy a tener que estar en un equilibrio de equidad, de equilibrio, de camino, de guía de la vida. Son esos dos temas que nosotros tienen que estar claros, porque si no nos puede pasar que entremos en tibiezas que no tenemos que entrar o que vayamos por extremos que no debemos ir. Entonces, ese equilibrio, esa búsqueda, es la que en esta noche yo quiero que de alguna manera podamos llegar juntos a encontrar y que la palabra nos hable para abrirnos el entendimiento, para marcarnos en dónde está ese lugar que quiero mencionarles. Fíjense que hay veces que nos pasan con Estela cosas acá cuando estamos muchas veces en la puerta de la casa, ¿no? En algún momento les voy a ir contando, pero nos habrán pasado 10, 15 anécdotas distintas de situaciones que se viven con el intercambio con la gente cuando hacemos a veces cosas nosotros en la puerta de la casa, ¿no? O hacemos cosas manuales o algo que tenga que ver con el jardín, cosas muy sencillas, ¿no? Cosas del hogar. Pero hace un par de semanas atrás estábamos los dos haciendo, creo que estábamos cortando el césped, algo por el estilo. Yo creo que ya había terminado con la parte de adelante y me llevaba la maquinaria, iba a decir, pero era la máquina de cortar, un par de cosas que uno tiene, no la bordeadora, para la parte de atrás, para ir haciendo la parte de atrás, y iba a quedar con algunos arreglitos finales. En ese momento que está pasando eso, ¿no? Justo en ese momento que yo me estoy yendo como para allá y ella se quedaba con algunas cosas de, no sé si se quedaba con algo o acomodando lo que yo no había hecho bien y terminando de que realmente quedara como debería ser, para un auto y baja la ventanilla y le habla a este en inglés en un saludo sencillo, cordial,
Entonces yo cuando justo era el momento donde me iba y escucho, primero que para el auto y me llamó la atención y después que le habló, entonces en mi mente inmediatamente vino, bueno, justo vi que le hablaba, este le contesta en inglés, pero para hacer ese primer diálogo y yo les cuento, cuando eso pasa, que uno está en otro ambiente, en uno enseguida empiezan 1500 cosas, bueno, voy a poder comunicarme, voy a poder entenderlo, este la va a poder, pasan 1500 cosas por la cabeza de uno, ¿no? Voy a poder ayudarlo, si me está preguntando en dirección le podremos ubicar, ¿no? Fue eso inmediato, ¿no? Cosas que a uno le pasan, ¿no? Pero ¿qué pasó? Inmediatamente de que eso pasa y yo paro de ir para atrás y es como que me acerco para poder estar con Estela, porque digo, entre los dos uno vamos a hacer, ¿no? Vamos a poder comunicarnos. El hombre, la segunda expresión que hace en castellano, le dice, ¿usted habla español? Entonces ya ahí, bueno, vino un proceso de calma y dice, bueno, ya eliminamos un par de barreras y vamos a tener alguna barrera menos, pero al mismo tiempo, Estela enseguida, veo también que el rostro de Estela se pone más tranquilo, vamos a poder hacer más todavía de comunicación, pero en ese momento el hombre, después de decirle eso y que nos empezamos a acercar, dice una expresión en la puerta de casa, en un costado de la casa hay una bandera. Y esa bandera, antes teníamos nada más que la de Estados Unidos y después nos bendijeron también con traernos una bandera de Argentina y después conseguimos una bandera que estén combinados como para que no haya ni una ni confundir y es una misma bandera que tiene la bandera de Estados Unidos y la bandera de Argentina, eh, pero se ven claramente las banderas. Y este hombre tiene esta expresión, le dice a Estela en forma enfática, eh, yo conozco ese sol. Esa fue la expresión, ¿no? Que el hombre dijo, ¿no? Mencionó, yo conozco ese sol. Y al momento que dijo, yo conozco ese sol, inmediatamente, tanto este como yo, entendimos todo un montón de situaciones, de cuestiones que estaba diciendo. Porque al mencionar eso, marcó toda una diferencia entre otras cosas que podrían ser, porque no hay otra bandera que tenga los colores de nuestra bandera, pero con un sol. Este, ahora, el énfasis en esa situación y en eso, si no, si no tendríamos o tendríamos un énfasis equivocado en el concepto de eso que estaba pasando, podría haber pasado que uno haga énfasis en el Sol en sí como astro. Podríamos hacer énfasis en el Sol que le pusieron ojos, nariz y boca y no corresponde ni está bien. Podríamos hacer énfasis en lo que puede hacer un astro sobre una persona, pero sacando todo eso, en el contexto que yo les estaba contando y esta comunicación, habló de otra cosa, habló de lo que era una bandera que identificaba a un país, a una nación, y el conocimiento del que estaba hablando y los que estaban ahí, que éramos de algo que nos involucraba. En este caso, haciendo el resumen, obviamente un argentino vive a 2 cuadras de aquí y que se comunicó, que entró en relación con nosotros porque nos veía, pero no sabía. Y cuando nosotros hicimos ese cambio de la bandera, lo hizo él a frenarse y hacer todo esto. El ejemplo que les estoy dando de algo que no tiene, parecería en principio que no tiene que ver con lo que les hablo, tiene que ver con situaciones que si el contexto o la firmeza de lo que uno tiene en cuanto a un símbolo de algo, podría cambiar por completo la situación de este diálogo y este contacto que yo les digo o el entendimiento a que se refería. Muchas veces en la vida espiritual en cosas profundas y espirituales, ya no en un dibujo o en una bandera, hay situaciones en las que podemos estar en un estado de no comprensión de las cosas o de no entendimiento de las cosas. O podemos estar en no saber diferenciar lo que implica ser tibio o ser firme, o tener en alguna cuestión algo que estamos cediendo y donde no ceder, en donde ser firme y donde ser de dar un lugar o una posibilidad. Cuando espiritualmente no estamos bien, podemos tener firmeza donde no la deberíamos tener y podríamos tener una situación que nos lleve a un error o una equivocación hasta de percepción misma. Permítanme que podamos ir a ciertos ejemplos en la propia escritura. Y en la propia escritura, por ejemplo, podríamos nosotros mencionar a Abraham en Génesis, en el libro de Génesis, cuando Abraham tiene que tomar una determinación.
Y una determinación de firmeza hacia Lot es cuando él le dice, mirá todo lo que está acá delante tuyo, ¿no? Mirá todo esto, toda esta tierra que está delante de ti. Y le dice, bueno, yo te ruego que te apartes de mí. Le dice, si fueras a mano izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y si vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Ahí que yo venía hablando de equilibrio, pero quiero marcar esos dos extremos, ¿no? Una situación y un momento, una determinación. Mira, si vos elegí para dónde vas a ir. Ahora, donde vos vas a ir, yo voy a ir para el otro lado. Y si vos vas para ese otro lado y elegís ese otro lado, no te preocupes, elegilo, porque yo voy a ir para aquel lado. Había toda una determinación, en este caso en Abraham, que no iba a ir para donde Lot iba. Y le da la opción. Una determinación total para tomar un camino contrario en una situación. Ahora, vuelvo a insistir sobre lo mismo. Debe uno espiritualmente estar en sintonía con el Señor para saber cuándo tiene que tomar una determinación así, que marca, que hace un corte, que hace un terminar con una situación, con una vivencia, con algo en lo personal, con algo hasta en la vida de uno que pueda estar pasando. Tomando algún otro ejemplo que podríamos ver rápido. En el libro de Proverbios tenemos como si fuese un camino, ¿no? Hay como distintos caminos que encontramos en distintos proverbios. Yo tomé tres solos para poder mostrarles. En el 4.1 de Proverbios es muy lindo porque dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Es un precioso proverbio, ¿no? El camino de la sabiduría, por el camino te he encaminado, ¿no? Como esa dirección, el padre dándole ejemplo al hijo, ¿no? En la dirección. Mira, yo te encaminé, yo te mostré como nuestro Padre Celestial encaminándonos, dirigiéndonos. Yo te llevé por ese sendero, por veredas derechas te he hecho andar. El mismo libro de Proverbios podríamos tomar el 12.15, que el 12.15 de Proverbios dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O podríamos tomar el otro camino que también nos muestra Proverbios, el 14.12, que el 14.12 de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, acá nos encontramos con perspectivas diferentes de la situación. En el 15 y 16, que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le enfatiza que le conoce y le marca una situación tremenda, cruda, dura, que lo hace chocar contra una situación tremenda hasta que lo manifiesta en lo corporal y hace esa expresión tan dura de tener que vomitarlo por la tibieza, porque no encuentra firmeza, porque no encuentra determinación. Y el versículo 17, que creo es el nudo, que creo es lo central, lo que quiero que quede marcado en nosotros, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense el contraste entre lo que alguien está diciendo y lo que es. En lo que alguien está expresando de sí y lo que es en realidad. El versículo 17 dice que tú estás diciendo, eres rico, estás enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y por el otro lado dice que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo puede haber una disparidad tan grande entre la percepción y la realidad? Tan, tan, tan marcado. Y tan marcado es la crudeza como lo expresa. Ahora, nosotros, porque cada mensaje que va a cada iglesia y que es dado a cada una de estas 7 iglesias, de seguro todos esos mensajes son para cada uno de nosotros,
porque esa iglesia es una única iglesia. Es la iglesia que existe, que es la iglesia del Señor. Es su iglesia y dando Él el mensaje para fortalecer y dar sentido a cada uno. Y a nosotros, a cada uno de nosotros marcándonos en qué cosas tenemos que ser firmes, en qué cosas tenemos que ser concretos, en qué cosas tenemos que ser unánimes, en qué cosas tenemos que ser determinados. ¿En qué otras cosas nosotros sí que no tienen que ver con ciertas determinaciones, tenemos que ceder para bendecir, para acompañar, para llevar, pero tener cuidado de no caer sin darnos cuenta en no tener firmezas, en no tener certezas, en no tener convicción, en no tener la seguridad que el Rey de Reyes, que el Señor, que el que tiene una espada que entra en nuestro cuerpo, que nos marca, que divide pero divide para bendición, está con nosotros, que nos da certeza de tomar determinaciones sabiendo que está con nosotros. Y no entrar en un sentido de sin darnos cuenta, estar haciendo lo mismo que los demás hacen como si todo estuviese bien. O quizás teniendo una percepción hasta de nosotros mismos equivocada. O sin darnos cuenta hacer cosas que no tenemos que hacer. O sin darnos cuenta realizar cosas que no corresponden. Y nos puede pasar. Y el Espíritu de Dios nos habla directamente para que prestemos atención, para que estemos atentos. Ahora, como el Señor es siempre amoroso, como el Señor nos muestra su amor en su claridad, su transparencia, su marcada palabra. Fíjense que yo aquí por una cuestión de tiempos no voy a desarrollar, pero del 18 al 22, que es el último versículo que íbamos a compartir del final del capítulo 3, el Señor en el 18 lo que hace es aconsejar. En el 19 va a mostrar el amor verdadero, el amor que es de Dios. En el 20, Él va a decir que está ahí, que está a la puerta. Es tremenda la imagen, ¿no? Cinematográfica. Yo estoy a la puerta. Es decir, yo estoy a la puerta y llamando. Yo estoy a la puerta y llamando, sin ser invasivo sobre nosotros. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si abrís el corazón, yo ingreso. Yo ceno con vos, yo estoy con vos. Yo estoy a la puerta. Estoy llamando. Estoy ahí. Es decir, el que da consejo, el que ama verdaderamente y el que está llamando, el que está llamando la atención, golpeando, llamando, ahí en la puerta. Pero el 21 da la promesa que si abrimos ese corazón, si abrimos esa puerta, si le damos lugar para que esté en nosotros, para que, que llene nuestra vida, nuestro interior, que cubra todo vacío, si le damos ese lugar, Él dice que si vencemos, vamos a estar con Él en el trono, en el lugar de gloria en el que Él está. Y el 22 es el que leíamos, el que se repite 7 veces. El que tiene oídos, oiga. El 22 es el final. El que tiene oídos, oiga. Fíjense, el consejo 18 usa una forma que tiene que ver con el sustento económico. Le dice, busca el fino oro por fuego que yo te doy. Comprame a mí el oro fino. Es decir, el recurso, vos que decís ser rico, vos que decís que tenés todo lo que necesitas, que no necesitas de nada, a la iglesia de la Odisea, que era un pueblo rico, que tenían, le dice, no, 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 buscá del mío, buscá de mis riquezas. Si te vas a vestir, vestite con estas ropas, para no se vea tu desnudez. Cubrite con todo lo que venga del Espíritu de Dios. Y específicamente le dice, poné colirio en los ojos para que puedas ver, para que tengas visión clara, para que te des cuenta, para que veas con los ojos del Señor, para que veas la vida con los ojos del Señor. Pero el amor verdadero dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es imposible ese amor si no es de Dios. No es imposible ese amor si no es de Dios. El amor que hace, que reprenda y castiga, pero por amor, porque ama, porque está amando, porque nos ama de tal manera que nos quiere marcar, porque nos ama, nos quiere corregir, porque nos ama, nos quiere marcar la senda, porque nos ama, porque hay amor, porque hay un amor genuino, porque hay un amor puro, y ese amor
se demuestra de que le dice, sé celoso y arrepentite. Ese es el 18, el amor, que ese celo, no que con el celo de celar a otros, sino con el celo de Dios, con el celo de saber dónde tenemos que ser determinantes y dónde tenemos que ceder. Pero es ese celo que viene del Espíritu Santo para darnos claridad en dónde tenemos que decir, anda para allá que yo voy a ir para allá, en dónde tenemos que decir, no, la senda es esta, y en dónde tenemos que decir, vengan, acomódense que juntos vamos a ir por esta senda, pensando y sintiendo las mismas cosas, pero diferenciando de los errores garrafales que podemos cometer si no entendemos esta diferencia espiritual que viene marcada por el Espíritu de Dios para decirnos que seamos hombres y mujeres de convicción, que sepamos diferenciar dónde tenemos que ser determinativos, dónde tenemos que ser completamente genuinos y fuertes en cuanto a la presentación, en cuanto a la exposición, en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios y en cuanto debemos alcanzar a aquel que hoy no está viendo absolutamente nada y quizás hasta entendiendo que está en el camino correcto y quizás hasta entendiendo que está haciendo las cosas bien, porque como nos decía el libro de Proverbios, sin dándose cuenta, puede estar por un camino que lleve hasta quizás a la muerte. Y la palabra de Dios nos hace reflexionar, nos golpea directamente para que meditemos si nuestra senda está por la senda que el Señor abrió para nosotros. Deseo de todo corazón que en esta noche, en esta tarde-noche, ya el Señor nos bendiga, nos siga bendiciendo en lo que va a continuar del servicio que tiene que ver con la cena del Señor, donde a este mismo Señor que nos habla directamente, que nos habla al corazón, Él entregó su vida, pero Él sigue estando ahí a la puerta de tu corazón, de tu vida, golpeando, llamando. No va a ser invasivo, no va a ser algo si de parte nuestra no está el abrir nuestra vida, el darle, el disponernos en las manos de Él, para que Él pueda ir transformando y acomodando nuestra senda y nuestro camino para alcanzar el encontrarnos en la gloria con Él. Que el Señor les bendiga, los amo en el Señor y me despido orando junto con ustedes. Padre, en esta hora yo te doy las gracias por este tiempo y te pido que te quedes ahí en la congregación y en los que nos están escuchando y podamos seguir disfrutando de esta reunión al poder compartir, Señor, la cena del Señor. Tú nos has llamado, Señor, y nos has mostrado que el momento donde nos reunimos, donde, Señor, recordamos al mundo de tu persona, recordamos lo que hiciste por nosotros, cómo te entregaste, cómo diste tu vida, cómo pagaste el precio y compraste a precio de sangre nuestra vida para darnos vida eterna. Pero en este tiempo, Señor, que estamos en esta tierra, tú también nos hablas a nuestro corazón, a nuestra persona, y nos llamas a reflexión qué cosas cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que no te hemos abierto la puerta a ti, Señor, que no te hemos dado el lugar para que el Espíritu de Dios transforme por completo aquellas áreas que necesitamos entregarte. Señor, queremos andar en tus caminos, queremos andar en tu senda. Señor, como iglesia nos presentamos delante tuyo para que tú nos bendigas, para que tú nos unas, que tú nos unas en tu amor, nos hagas, Señor, tener un mismo pensamiento, un mismo sentir y que sobre todas las cosas nos hagas mantenernos firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Y yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermano, sobre cada hermana de la congregación. Esté tu mano, estés tú bendiciéndoles. Y yo te doy las gracias por esta hora y este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga y continuamos en el servicio. El Señor les bendiga. Los amamos inmensamente.